Y yo creo que es como nosotros tenemos nuestra fe, porque alguien creyó por nosotros primero y de ahí nosotros pudimos llenarnos, ok, tengo fe para esto, de los antepasados. So I believe that that's how faith begins with us. Is someone had faith for us, and then it continued on. En la Biblia, como algunos saben ustedes, se oyen los nombres de Noé, de Moisés. So you hear the names of Moses and of Noah. Fueron personas que existieron en el pasado y ellos le creyeron a Dios. Hubo cosas que hicieron por medio de escuchar la voz de Dios. So they were people in the Bible that have faith to believe in God. And they heard God's voice and they believed it and they had faith in it. So, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo mismo, creer en Dios, que Él nos habla, que es Él el que nos está hablando y nos dirige para ir para adelante. So like them, we have to believe, we have to have faith in God so that we can keep going forward with our lives. Okay, and vamos a ir en Hebreos 11:6. So Hebrews 11:6. Ya alguien en alguno de los testimonios lo mencionó también. O fue, me parece que Rosa que dijo, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. So we just heard this verse in Rosa's testimony, and it says, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Y esto yo creo de verdad en mi corazón que es algo, como les dije anteriormente, no es para condenarnos, decir, oh, si no le crees a Dios, no eres nadie. So it's not something to condemn us. So like if, you don't have faith in God, it's not saying, oh, well, you're nobody because you can't believe or you don't have faith to believe. Pero yo creo que es porque decir, como trabaja Dios y como se agrada de ti, es decir, si tú me crees, yo lo voy a hacer. Con una sonrisa en la cara, Él te va a decir, ahora que tú me crees, ahora yo lo voy a hacer por ti. So the way I see it is that it's about believing in God and saying, yes, you can do it, and having a smile on your face and really saying, you know what, God, I believe that what I'm believing for is going to happen. Is to really put your trust in the things that, you're seeing the world around you, but not to look at that, but to look at what God is saying about it. So, siempre recuerda que no es para condenarte, pero para decir, a Dios le agrada el poder hacer lo que tú le estás creyendo, en lo que tú estás creyendo, porque si tú le crees, va a decir, este es mi hijo, yo voy a hacerlo por él, yo le voy a enseñar que yo soy su papá y voy a respaldarlo. So, God wants us to have a childlike mentality, I believe, and it's to believe that He can do it. And when we say, oh, you know what, God, you can do it, He's like, yeah, that's my child right there saying that you could do it. And so it's to believe that with that childlike mentality that God can do it. Y en varios de los testimonios que dieron, yo creo que podemos ver esto, que Dios se complació, que aunque pasaron los años, es como en la escritura en Job, pasado tiempo, le quitó todo, quedó en una situación difícil que le dolía hasta la piel, pero él siguió creyendo. So it's like Job, the testimony of Job and all the suffering that Job went through. And even though he was really suffering and, he had pain in his skin and we don't even know what kind of agony he was going through, but it describes it was a horrible agony. He still had faith to believe in God through that. En el medio del proceso nos duele, pero no sé si alguien dijo, nos hace más fuertes. Al último, cuando recibimos la bendición de Dios después del proceso, estamos fuertes para entonces poder recibir esa bendición y saber manejarla y no desperdiciar la bendición que Dios nos dio. So in the process, it's really hard. But through that process, Rosa gave that testimony, what only kills you makes you strong, or doesn't kill you makes you stronger. And so if we
hold on to God's promises, there's a blessing ahead. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:7. So we're going to go to 2 Corinthians 5:7. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. So it says, for we live by faith, not by sight. Y esto se oye tan simple y tan fácil, pero es algo de lo que nuevamente, por eso el tema, lo que se ve es diaria fe. Diariamente tienes que decir, ok, no vivo por lo que estoy viendo, pero por lo que yo estoy creyendo en mi corazón. So that's why this topic is daily faith, because I don't live by what I see, but I live by what I believe. En muchos momentos, en las situaciones, trabajos, familias, situaciones físicas, alguna enfermedad o situaciones legales. So in different situations, family, health, legal. En cada una de esas situaciones es difícil a veces que la fe, diga, que salgas bien contento y que digas, yo te creo, Dios, tú lo vas a hacer. No por lo que veo, pero por lo que tú vas a hacer. Es difícil. Yo no digo que no. Los divorcios son difíciles. El día a diario es difícil en el trabajo. So I'm not saying that it's not difficult and I'm like, I'm going to get up today with a smile on my face and I can do this. It's just to keep going forward and I'm not saying that divorce is easy. I'm not saying any of those situations are easy, but just to keep going forward and believing with faith. De decirte a ti mismo y recordarte a ti mismo, así como es algo que siempre uso porque siempre lo hacemos en la mañana. Lo primero que hacemos es nos criticamos. Ay, me tengo que poner maquillaje, me tengo que arreglar el cabello, me veo gorda, me veo flaca, chaparra, de color o como sean. A veces nos empezamos, pero si así mismo, como nos hablamos a nosotros mismos, nos decimos, hoy voy a caminar en fe de que este día va a ser un buen día en el trabajo. Si es la situación, en la cual está yéndote un poquito como que difícil. Yeah, so a lot of the times in the morning, we look at ourselves in the mirror and we're like, I need this and I need this lifted and I need this cream and I look bad and, we start criticizing ourselves. And instead of criticizing ourselves, we should wake up with that faith to believe, hey, I'm going to have a good day today. I look good today. Las palabras de que queremos que nos levanten, muchas veces queremos que alguien más venga y nos la diga. A lot of times we're trying to get that affirmation from people around us. Pero ¿por qué no? Si tú estás hecho a la imagen de Dios, ¿por qué no tú mismo? Si tú tienes las palabras adentro y es bien fácil, ¿por qué no tú mismo te dices, me veo bien, me siento bien, yo tengo el poder para ir este día de hoy? So why don't you remind yourself about God's promises? The verse that comes to my mind is, I'm fearfully and wonderfully made. To believe those promises that God has implanted in our lives about who we are in Him and believe them. And be like, I'm going to do it today. I'm going to come out ahead today. Yo tengo lo que necesito para este día. I have what I need for today. Yo tengo la sabiduría para afrontar esta situación. I have the wisdom to confront the situation that I'm facing. Yo voy a soportar esto porque sé que después de esto yo voy a venir más fuerte. I'm going to go through this because I know that through this I'm going to come out stronger. Me siento ahorita débil. I feel weak right now. Pero yo sé que Dios me va a dar la fuerza. But I know I can do all things through Christ who strengthens me. Si Dios me dice que me va a dar la fuerza para seguir día con día y me va a dar la provisión que yo necesito, if I know that God's going to give me the provision that I need for today, eso quiere decir que yo tengo todo lo que necesito para lo que viene cada día. That means that I have everything I need for what's coming for the following days too. En el Padre Nuestro Él nos dice, And our Father, He says, le pedimos, dame el pan nuestro de cada día. give us our daily bread. Y eso significa no nada más en pan de comida, It doesn't only mean the bread for food to eat, pero dice la fuerza, que me dé la fuerza, but the strength also que me dé la paz, to give me peace, que me dé la sabiduría, to give me wisdom, que me dé la certeza to give me the certainty que Él está conmigo that He's with me en todo momento, in all moments, que no hay nada that there's nothing que me va a separar de su mano, that's going to separate me from His hand.
Porque cada uno de los que están aquí, Because everyone who's here today, yo sé que aman a Dios. I know that you love God Porque tú viniste a este lugar a buscarlo a Él. because you came to this place to look for Him. Tú no viniste a verme a mí o a comerte un desayuno rico. You didn't come to eat a good breakfast or see me. Tú viniste a buscar una palabra de Dios, a ver qué Dios tenía para ti. You came to look for a word from God, to see what God had for you today. Y Él dice And He says, que para todos los que lo aman, for everyone who loves Him, Él va a tornar todo para bien. He's going to turn it around for your Dice, para good. todos los que lo aman. He's going to separate everyone He loves. Eso quiere decir que si tú lo amas, tú lo estás buscando, Él no te va a dejar solo en ninguna situación. So if you're looking for Him and you love Him, He's not going to leave you alone in any situation that you're facing today. Si tú estás pasando por una situación difícil, If you're going through a difficult time si tú piensas que eso que pediste no llega, and you think that what you're asking for isn't coming, si tú piensas que más adelante no va a llegar eso que Dios te prometió, and you think in the future what you're asking God for isn't going to come, yo te digo hoy que Él te está diciendo, llega en el tiempo. and I'm telling you today that He's saying it's coming in the time I told you it's coming. Llega en el tiempo que tú estás listo para recibir. It's coming in the time when you're ready to receive it. Cuando tú estás fuerte para mantener esa bendición que yo te voy a dar. When you're strong enough to receive that blessing that I'm preparing for you. Cuando no se te va a resbalar de las manos. When it's not going to slip away from your hands. Y cuando tú no le vas a dar la gloria a otra persona de que te dio eso. When you're not going to give the glory to a human being that they gave you that. Porque Dios es el que te da el trabajo. Because God's the one who gives you the job. Él te da la comida. He gives you the food on the Él te table. da la fuerza. He gives you the Él strength. te da la salud. He gives you your health. Él te da todo lo que necesitas. He gives you everything you need. Amen. Para cada día. For every day. A daily faith. Una fe diaria. Diario tenemos que recordar. En Génesis hay una parte donde dice que Dios les dio el maná al pueblo de Israel para cada día. In Genesis, when the Israelites were going through the desert, God gave them their daily bread, the manna, Y decía que bajaba para un día. and that it came down for one day. Si agarraban para el segundo día, se les apestaba y les salía gusanos y ya no servía. If they stored away that manna the following day, it stunk and it would go rotten. Eso quiere decir que entonces tú le tienes que decir, dame hoy para hoy lo que yo necesito. So then you have to tell Him today, give me what I need for today. Y en tu corazón, And in your heart, tú tienes que creer lo que Él lo tiene para ti. and you have to believe that He has it for you for Porque es today. la forma que tú activas Because that's the way you activate tu fe en ti, en Dios, y Dios lo hace por ti. your faith in God, and God will do it for you. Porque Dios puede hacer todo lo que Él te dijo que va a hacer. Because God could do everything He told you He's going to do. Pero nosotros en nuestra humanidad, But us in our humanity, muchas veces no estamos listos para recibir o no estamos dándole la gloria a quien gloria se merece. we're not ready to receive what He has for us, and we're not giving glory to who glory is due to. Un ejemplo, cuando tenemos un trabajo y dices, ay, alguien me recomendó este trabajo, Él me metió a este trabajo. Para mí es Dios que te dio una conexión divina para llegar a ese trabajo que Él tenía para ti. So sometimes someone's like, oh, so-and-so, they led me to this job. And we forget that it's not that person. God sent that person to lead you to that job. It was God, not that person. Voy a seguir en Romanos 10:17. I'm going to continue on Romans 10:17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Y lo que estamos haciendo en esta mañana, And what we're doing this morning, estamos escuchando la palabra de Dios. we're listening to the word of God. Estamos presionando y moviendo la fe que ya teníamos adentro. We're pressing down and moving the faith that we already have within us. Cuando estaba meditando en todo este mensaje, When I was meditating on this message, el Señor me dijo, todos los días te levantas en fe. say every morning you get up in faith, Aunque no la veas como fe. even though you don't see it as faith. Un día antes en la noche, One day before at night, preparas tu lonche porque mañana tú tienes fe de que te vas a levantar. prepare your lunch for the next day because you have to believe that you're going to get up the next morning. Y tú crees que todavía tienes ese trabajo. And you're believing that you still have that job. Tú no estás pensando haciendo tu lonche para decir, oh, mañana me corren.
You're not preparing your lunch to say, hey, tomorrow I'm not going to have this job. They're going to let me go. O voy a preparar mi lonche, mañana ya no despierto. O voy a ver al Señor ya. Or I'm going to prepare this lunch, but tomorrow I'm not going to wake up. I'm going to see God tomorrow morning. No es así. Pero no lo reconocemos como fe. It's not like that, but we don't recognize it as faith. Caminamos todos los días sin tener conciencia. We walk every day without really recognizing. Pero tenemos que reconocer que vivimos diariamente en fe. We have to recognize that every day we live by faith. Agarras tu lonche, llegas al trabajo, tienes trabajo, terminas tu trabajo, tú sabes que vas a tener un paycheck, un pago para la semana. So you by faith get up in the morning and you go to your job and you know that at the end of your job you're going to get a paycheck. Eso es fe. That's faith. ¿Lo habías pensado así? Have you ever thought about it like that? Y es porque Dios te da el respiro cada mañana, tú ya te levantaste, puedes respirar. Y eso es decir, gracias Señor. Y por fe tú vas en tu día de que vas a poder seguir teniendo ese respiro durante todo el día, ese aliento en ti, en tu vida, para poder seguir adelante. So it's like taking a deep breath. You take a deep breath, and it's by faith to believe that you're going to keep taking a breath. You're going to be able to breathe and continue breathing throughout the day. Quiero tocar algo en tu corazón que te recuerde cada día que es fe. Fe y de quién más grande vas a tener todos los días las bendiciones, de quién va a venir más grande la mano, de quién va a venir más grande esa fe, es si tocas. Es como venir y tocar un botón. Todos los días a veces prendemos la pantalla del teléfono. So I want to awaken your heart for you to have faith. That every morning when you wake up in the morning, that you go to the TV and you touch the TV button and it turns on. And then, para decir, Señor, tú tienes todo lo que yo necesito para este día. And to believe and have faith that, God, you have everything I need for today. La situación que yo estoy pasando, The situation I'm going through, y lo que yo estoy esperando de ti, and what I'm waiting for from you, tú me lo vas a dar en tu tiempo. you're going to give it to me at your time. Pero mientras yo espero, But while I wait, yo voy a tener fe I'm going to believe and have faith de que yo tengo todo el equipo que necesito dentro de mí that I have everything, the equipment I need within me para poder pasar por todo esto to be able to go through all of this sin que me haga daño without it damaging me. y sin quedar en un lugar donde tú no me puedas alcanzar. And to be in a place where you can't reach me. Quiero pasar en Mateo 17:20. So I'm going to go to Matthew 17:20. Que dice, por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Y con esta palabra quiero recordarte y decirte que no, para Dios no es de que diga, tienes que, bueno, voy a explicar esto. Nosotros nacemos, ¿verdad? Y en lugar de empezar a correr, nosotros empezamos a gatear, ¿verdad? Y los que no gatean a veces que caminan, yo no sé si yo gateo, no creo. En lugar de correr, tú empiezas, arrastrándote a lo mejor. So when we're born, we don't start walking. We start crawling. And in my case, I don't know if I started walking first before I crawled. Or some people have to drag themselves before they even start crawling. Lo que quiero decir con esto es tú tienes que empezar por algún punto. So what I'm trying to say with this is you have to start from some small point. Si en ti, en este momento, So if you in this moment, tienes un grano de mostaza, yo no sé si conocen los granos de mostaza, pero son pequeñitos. if you have faith like the size of a mustard seed and the mustard seed is like this small, Si tú crees, tú lo vas a poder hacer. if you believe with that little bit of faith, you're going to be able to do it. Te vas a salir de esa situación, de que vas a salir
de que Dios va a hacer en tu vida. That you're going to come out of the situation, or that God's going to do that something that you're believing for. Si tienes ese grano de mostaza, Él puede trabajar con eso. If you have this little bit of piece of mustard seed faith, then you're going to be able to do it. Ahora, si tú tienes la fuerza ya de correr y decir, yo tengo fe, Señor, y tú lo vas a hacer por mí. And if you could run and you could say, God, I believe that you could do it for me. Si tú ya estás acá y tienes la fe tan fuerte, entonces, ¿cuánto más? So if you have that strong faith, how much more? ¿Cuánto más no vas a poder hacer? ¿Cuánto más no puedes levantarte con más fuerza todos los días? Porque a veces no tenemos la fuerza de estar hasta arriba, a veces tenemos nada más así. Pero en el punto, en el nivel donde estás, Dios te alcanza. So when you have this like huge faith and you get up, you're like, yeah, and then, but God knows the faith that we have for the moment. No te sientas que, ay, pero es que yo no creo como ellas, es que yo no, en el nivel, en el momento, en la temporada, en la situación que tú estás específicamente. So not everyone's faith is going to be the same. Like you don't look at the people around you and be like, oh man, they have more faith than I do. Everyone has their unique faith. Exactamente. No la es lo que dijiste ahorita. Única. Es única, es tú, eres tú. Y Dios te hizo exactamente tal y como eres. Entonces, Él te dio esa fe por este momento. Es lo que necesitas, no necesitas más. Yes. Necesitas un poquito más de fe. Vamos a unirnos, en oración, en un grupo, para orar por esa situación que tú estás esperando. So our faith is unique for the situation that each one of us is facing. Like no faith is, God isn't measuring our faith here to see, I'm going to answer this person's faith or that person's faith because this person has more faith than that person has. God knows what He's given us, and He knows it's just this much that He's asking from us. But everyone has a different level of faith, but God will meet us at our needs wherever we're at. So, cualquiera que sea tu montaña. So whatever your mountain is. Y una montaña, a veces lo referimos a un problema. So sometimes we say the mountain is the problem. O una enfermedad. Or a sickness. O porque tu hijo. Or because of your kid. Porque a lo mejor estás buscando que Dios te sane tu corazón. Or because you're looking for God to heal your heart. Cualquier situación que sea esa montaña. Whatever problem that mountain is. Que tú la estás viendo tan grande y que no se mueve. That you're seeing this huge mountain that's so big and that you can't move it. Simplemente tienes que abrir tu boca para decirle, yo te creo, Señor, que tú la vas a mover. You just have to open your mouth and say, I believe, God, that you can move that mountain. Y si tú no la vas a mover, and if you're not going to move it, entonces tú me vas a dar la fuerza para pasarla toda caminando. If you're not going to move it, you're going to give me the strength to go over that mountain. Y si no, hasta la voy a saltar. If not, I'm even going to jump that mountain. Pero tú, Señor, vas a hacer por mí. But you're going to do it for me, God. Cuando tú le dices eso a Dios, Él se complace en ti. When you say that to God, He is very happy with you and pleased. Porque va a decir, ya, era lo que quería de ti. He's going to say, yeah, that's what I wanted to hear from you. Porque Dios no está buscando tu dinero. God's not looking for your money. Todo de ti, todo. He's not looking at anything from you. Dios nada más está esperando tu corazón. God's just waiting for your heart. Está esperando a que le creas. He wants you to believe Que Él Him, es tu papá. that He's your daddy, Que tú no estás sola. that you're not alone, Que tú no eres huérfano. that you're not an orphan, Que así no tengas familia alrededor. that you don't not have no family around you, Que así no tengas nadie y estés en un lugar. Él es suficiente. that even if you don't have anyone, He's enough. Él es el Dios todopoderoso. He's the all-powerful God. Es lo único que necesitas. That's all you need. Les dimos unas tarjetitas y la tarjeta dice, hay algunas que traen ciertos versículos. Yo oré por esas tarjetas y yo creo en Dios que Él te va a estar recordando ese versículo, recordarte de que solamente tienes que tocar tu corazón, tu fe, y Él va a hacer. Tú le tienes que creer a Él. So you're all going to receive these little cards I made, and I prayed over each one of these, and I'm believing that when you need faith, the verse in the back is going to be the one that God reminds you of, so that your faith can increase. Quiero dar
un poco de un testimonio, y creo que son testimonios de vida porque es como Dios nos habla. Nuevamente en las situaciones que pasamos o cuando lo estamos buscando, como Él habla. So I'm going to give you a testimony because I believe that that's the way God speaks to us, is through testimonies. Estas son unas fotos que tomé y este es un puente, ni español ni inglés. Es un puente y yo lo veía y es un ejemplo que yo sentí que es cuando yo fui a ese lugar porque yo iba con la expectativa de ir a sentarme, escuchar del Señor, leer la palabra. Eso fue creo que hace 2 conferencias atrás cuando fui. So I'm sharing this photo because it's a bridge that I took a picture of, and in that bridge a few conferences ago, I was there and I was praying and I was seeking God. Mi fe, my faith, era yo me voy a ir a sentar a escuchar del Señor. I'm going to sit down there and I'm going to hear from God. Yo sé que voy a encontrar algo bueno ahí. I'm believing that God's going to show me something good there. Pero el Señor me decía, me hablaba y cuando yo veía el puente, esas veces cuando tú tienes un sueño o una promesa. So I was believing that God had something for me there when I was on that bridge, and it was like if it was a dream or a promise. Cuando tú ves un puente, si tú lo ves de abajo, tú no ves nada. Ese tú lo estás viendo de frente, pero tú no ves nada. So from underneath the bridge, you don't see anything. Solamente ves la estructura. You just see the structure. Eso quiere decir que tú sabes que tú vas a pasar por ahí. So that means that you know you're going to pass through. Tú sabes que tienes que subir de ahí para llegar del otro lado. You know you need to go up on top so that you can get to the other side. Pero para que tú llegues del otro lado, tú tienes que dar paso a paso para llegar a ese puente. So to get to the other side, you got to go step by step to get to the other side. Y normalmente puentes de este tamaño And normally bridges of this size, tienen escalones antes de subir. they have stairs before you go up. Entonces tú tienes que subir un escalón, cada uno por uno, para ir subiendo. So you have to go one by one each step to be able to get to the top. No hay forma que tú lo puedas saltar y llegar al otro lado. You can't just jump over those steps and get to the next side. No hay forma de que lo puedas hacer de ninguna otra forma más que lo tienes que caminar. The only way you can get over that bridge is by walking. Si Dios te promete algo, te dice lo que tú tienes. Entonces tú estás viendo esa visión por enfrente de lo que tú sabes. Pero entonces tú tienes que dar un paso de fe, sabiendo de que a donde tú vas, Dios te está llevando. So this is the example. It's like every time that God is telling you to do something, you know, you have to take one step at a time in order to get to where God's telling you He's going to take you. Cuando vas caminando por el puente, muchas veces las situaciones se van poniendo más difíciles, el camino está largo, pero tu enfoque, tu visión está del otro lado. So sometimes when you're walking on that bridge, it's a long walk, it gets difficult, but your vision is still on the other side of that bridge. So siempre recuerda que del otro lado de esa situación, So always remember that the other side of that situation that you're facing, siempre va a estar lo que Dios te prometió. there's always going to be what God promised you. Si entre medio del puente, cuando tú lo estás cruzando, If in between the bridge while you're crossing over it, está un poco oscuro y no ves nada, it's a little dark and you can't see anything, solamente recuerda que cuando tú vas por ese puente, just remember when you're going through that bridge, Dios te tiene de la mano. God has you by the hand. Cuando tú vas caminando y das un paso a paso, tú vas viendo un poquito más. Si ustedes van viendo, se va viendo más la vista de lo de atrás. So as you get closer and closer, you see a little bit more of the vision. Caminas un poco más, tú pasas el puente, entonces empiezas a ver un poquito más y tú vas teniendo la paz de que Dios de todos nos va contigo. So you're walking closer, you see more and more, and you know that God is walking right beside you. A veces, en esa foto, hay veces que vemos gente que ya va muchísimo más adelante y luego podemos decir, ay, pero ellos ya van hasta allá y a mí todavía me falta llegar, ya me cansé. Sometimes we look at the people in the picture, they're ahead of us, and we're like, oh my gosh,
I still have a long way to go. Y tú piensas que ellos están mejor que tú. And then you think they're better off than you are. Y dices, ay, ella está hasta allá y yo me veo todavía aquí. And you're like, oh my gosh, all the way over there and I'm still over here. Pero solo recuerda que lo que tú pediste, But only remember what you asked for. tu promesa, Your promise, tu bendición, your blessing, tu visión, your vision. es personal, es lo que tú It's Él va a personal. hacer en ti. It's Lo tiene personal. It's what God's going to do in you. específicamente para ti. He has it specifically for you. He usado varias veces este ejemplo, no sé si lo usé antes, pero cuando tú vas a McDonald's When you go, I've used this example before, I think, but when you go to McDonald's y ordenas una específica comida que tú quieres, and you order specific food that you want, a veces te hacen esperar en la segunda puerta sometimes they make you wait at the second door, y tú tienes que esperar. and you have to wait. Pero si tú le pides una cheeseburger o lo que piden todo el mundo, But if you order just what everyone else ordered, like a cheeseburger, quizás es más rápido y te lo dan de volada y tú te vas. maybe it's faster and you get what you want and you leave. Y si tú estás aquí, And if you're here, yo creo que es porque tú estás pidiendo algo especial. that's because you're asking for something special. Si Él te está haciendo esperar, If He's making you wait, es porque Él tiene algo especial para ti. it's because He has something special for Porque la you. orden que tú pusiste Because the order that you put in, es especialmente diseñada para ti. it's especially made and designed for you. Entonces no hay que distraernos con las personas que tú veas adelante de ti o que si tienen que ya tienen la fe más alta que yo. So don't get distracted by the people that are far ahead of you or that you believe have more faith than you do. Pero siempre recuérdate que especialmente eso te va a llegar a tus manos. But always remember that what you're asking for is going to come to your hands. Aunque estés en la segunda puerta de McDonald's, Even if you're in the second door of McDonald's, te va a llegar tu orden que tú pediste. your order that you ordered specifically is going to come to you. ¿Y qué hacemos cuando nos dan la orden? Pues deja checo a ver si está la que te pedí. And then what happens when you get that order after waiting? You're checking, you're like, let's ¿Es make cierto? sure ¿Quién that checa it's las bolsas? correct, that they got ¿O my quién nomás order se right. va? Who checks their orders before they Pero leave yo the creo que es drive-thru to make porque sure that es they que got tú the right estás order? diciendo, no, yo quiero lo que yo pedí. And I think that Yo you te check pagué it por because esto, you're yo lo like, quiero. yeah, I think you check it because you're like, I want what I paid for, and I'm gonna get what I paid for. Tú no te vas a quedar con menos. You're not gonna leave that drive-through without less. Entonces, ¿por qué te vas a quedar con menos de lo que Dios te prometió? And then why are you gonna leave with less than what God's promising Si Él te you? prometió algo tan lindo, If He promised you something so Tan beautiful, so tan bonito. pretty, Yo- yeah, Pretty, so amazing. like amazing, beautiful, you know, algo que es tan hermoso. Something Dice that's que so los- gorgeous. La foto no se ve tan como los colores y todo. Pero esa foto hasta en el fondo, en la parte de abajo, pensé que se iba a ver un poquito mejor. En la parte esta de abajo de aquí, donde puse un poco fe, en esto de aquí se alcanzaba a ver como un corazón. Y a mí me tocó mucho que dije, wow, Señor. You can't really see it, but on the bottom of this picture right there, you can see a heart shape. And I said, wow, God, Tú siempre